Bien, muchachos, entonces vamos a empezar a hablar ahora de volúmenes de sólidos en revolución. ¿Listo? Entonces, para eso, pues, primero vamos a empezar diciendo que es un sólido de revolución. ¿Sí? Que es precisamente, digamos, una definición. Y vamos a decir lo siguiente. Si una región R, si una región R en el plano XY, se hace girar alrededor de una recta L, se genera un sólido, denominado sólido de revolución. Sólido de revolución. Sólido de revolución. Esa es la idea. Entonces, la idea es algo como lo siguiente. Voy a colocar por aquí, digamos que esta es nuestra región. Que sea algo de esta manera. Vamos a colocar algo que sea más fácil de pintar. Digamos que nuestra región es algo de esta forma. Que esta es nuestra región. ¿Listo? Esta es nuestra región R. Esta es la región. Y que lo que vamos a hacer es poner a rotar esa región con respecto a esta recta. Que sería la recta L. Y lo que vamos a hacer es poner a rotar esa región alrededor de la recta. Entonces, ¿qué pasaría? Lo que me generaría, entonces voy a hacer aquí el dibujo, pasaríamos por acá, voy a escribir nuevamente nuestra recta, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer inicialmente el mismo dibujo en azul. ¿Sí? Ese es el mismo dibujo en azul, y lo que hace es que la pone a rotar con respecto a la recta, generando así. Para hacer el dibujo, lo que haremos la mayoría de las veces va a ser primero hacer, digamos, el reflejo con respecto a la recta, que fue lo que hice aquí, el reflejo con respecto a la recta. Así. Y ahora vamos a construir acá. Lo que nos quedaría sería algo de esta manera. Esta línea de derecho sería punteada. Nos quedaría algo de esta manera. De hecho, esto es lo que nos generó aquí. Es una figura que nosotros conocemos, que se llama un cono truncado. Bien, donde todas las secciones transversales, si ustedes lo notan, todas las secciones transversales que tomamos aquí, ¿qué forma van a tener? Todas las secciones transversales ahí tienen forma de círculo.
¿sí? Todas las secciones transversales. Y en base a esto, entonces vamos a pensar en el primer método de precisamente encontrar el volumen de estos sólidos de revolución, que es el método de discos. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo en la siguiente página. Método de discos. Que de este mismo se va a desprender el método de arandelas. Bien, la idea es la siguiente. Voy a graficar por aquí. Vamos a hacer la construcción de la integral. Esto por aquí es el eje Y, este es el eje X. Y vamos a colocar porque por aquí está nuestro valor A y nuestro valor B. Resulta que la región que yo voy a tomar va a ser precisamente una región que esté acotada por funciones. Entonces voy a tomar, digamos, la siguiente función. Por ejemplo, voy a tomar una función aquí. Una función de esta manera. Bien, entonces la región que yo voy a poner a rotar es la región que está comprendida entre la función, el intervalo AB, esta región de acá. ¿Listo? Sin embargo, no la voy a dejar rayada, voy a dejarla así nada más. Y si la pongo a rotar, vamos a pensar inicialmente que la vamos a poner a rotar con respecto al eje X. Vamos a poner a rotar con respecto a este eje. Entonces, ¿cómo me quedaría el sólido de revolución? Entonces, bueno, voy a tratar de dibujarla nuevamente. Como yo les decía, lo primero es tratar de pintar la reflexión del dibujo con respecto al algo de esta forma. Realmente no me parece mucho. Voy a tratar de darle unos puntos aquí. Tener una guía. Bien, más o menos así para que se parezca bastante a la de arriba, que debe ser precisamente el reflejo. Y aquí entonces construyo el sólido. Entonces me quedaría algo de la siguiente manera. Voy a trazar aquí círculos. Bien, de esta forma. Y eso es lo que haremos. Ahí está rotada la región. Voy a marcarla aquí con amarillo. Esta es la región que pusimos a rotar y la pusimos a rotar con respecto al eje X. Bien, entonces inicialmente vamos a empezar de hecho así. El método de discos es cuando rotamos con respecto a el eje. Y en este caso, entonces veamos cómo nos quedaría la construcción. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tomar por aquí, digamos por aquí, la división de nuestro intervalo. Voy a tomarla por aquí. La división de nuestro intervalo. Por aquí estaría una sección. Y de ahí tomo un X. Un X acá. Y voy a trazar su altura. Y con esa altura voy a construir un disco. El disco que voy a construir va a ser de esta forma. Si está en verde. Construyo ese disco que está ahí. ¿Listo? Y la idea es pues construir discos
para todos los subintervalos que yo tome. ¿Cuál es el volumen de este disco? Vamos a llamarlo que este es el disco I. El volumen del disco I va a ser igual a ¿quién? Entonces, de nuevo, tenemos que es un disco, por lo tanto, el volumen va a ser igual al área de la base, que vamos a llamarla el área I, multiplicada por la altura I. En este caso, la altura, bueno, vamos a quitarle aquí el I. En este caso, la altura, ya sabemos que sería esto de acá, que si nosotros partimos el intervalo en subintervalos de igual longitud, esto sería el delta de X que nosotros hemos trabajado siempre. O sea que el volumen va a ser A sub I por delta de X. Eso va a ser. Y entonces si partimos en varios discos, nuestra sección lo que tendríamos es que el volumen va a ser aproximadamente la sumatoria desde igual 1 hasta n de los volúmenes sub I, que esto sería precisamente la sumatoria desde igual 1 hasta n, ¿sí? Desde igual 1 hasta n de las áreas sub I por delta de X. Ahora, resulta que en este caso nosotros podemos, hablando del disco sub I, pensemos en quién sería A sub I. ¿Quién sería A sub I? Pues resulta que si nosotros sacamos ese disco y lo pintamos por aquí, voy a tratar de pintar un círculo acá. Lo mío no son los círculos. Bueno, más o menos así. Resulta que por aquí yo estoy tomando el X y estoy diciendo que esto de aquí sería mi radio. Pero yo estoy diciendo que hasta aquí, este de aquí, ¿qué punto es? Es el punto X f de X sub I. X f de X. O sea que R es lo mismo que f de X. Es lo mismo que f de X. ¿Listo? Esta línea que está aquí pintada es igual a la altura de X en la función. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el área del disco va a ser igual. Como es un círculo, va a ser pi por radio al cuadrado. Pero el radio, ¿quién es? El radio es f de X. Nos queda de esta forma. O sea que aquí nos va a quedar de la siguiente manera la construcción de nuestro volumen. El volumen va a ser aproximadamente la sumatoria desde igual 1 hasta n de los f de X sub I al cuadrado. Bueno, aquí sería pi. Voy a mover esto. Eso sería A sub I, que es pi por f de X sub I al cuadrado por delta de X. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. A medida de que n, vamos a colocarle que este es el volumen, este de aquí es el volumen n, ¿sí? A medida que n, cuando n se va hacia infinito, el volumen se va hacia, el volumen b sub n se va hacia el volumen. Eso lo que quiere decir es lo siguiente, que el volumen va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde igual 1 hasta n de pi que multiplica a f de X sub I, a f de X al cuadrado por delta de X. Ok, sí, X sub I. Bien. Y de ahí lo que nos va a quedar es precisamente nuestra fórmula. Ya nos quedaría. Esto de aquí, ¿qué me está indicando? Me está indicando lo siguiente. Que el volumen va a ser igual a la integral. ¿Desde dónde hasta dónde puedo tomar estos discos? Los puedo tomar desde A y a lo sumo hasta B. Entonces sería desde A hasta B.
de pi que multiplica a f de x al cuadrado por delta de x. Eso es lo que obtenemos. Esta es la forma de calcular el volumen con respecto a discos. ¿Listo? Usando el método de discos. Entonces ya tenemos nuestra fórmula. Entonces ahora pues vamos a aplicarla. Bien. Vamos a hallar el volumen de la siguiente figura, que bueno, más adelante la van a conocer ustedes como un paraboloide. ¿Listo? Me refiero a cuando estén en el curso de cálculo 3, cálculo multivariable. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar aquí ejemplo. Y vamos a decir esto. Encuentre el volumen B del sólido. Profe, qué pena, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué página está hecho un delta X, pero no lo puse en la integral? ¿Aquí se le voló? ¿O es así? El de X, o sea, cuando dice el límite, hay un final en delta X, ¿dónde pone el delta X? ¿O cómo se borra eso? ¿En dónde? ¿En cuál línea? No sé qué hizo. En La es, parte verde. Hay en un e- delta X y ya en la integral no lo mete. Sí, recuerda que el delta de x es el de este de x. Ah, el de X. Ah, listo. Sí, este es el de x. Cuando pasamos de esta suma, pasamos de esta forma. El límite de la sumatoria me va a representar la integral y el de x, el delta de x, es el de x. Listo, profe, dale. Vale. Bueno, vamos a encuentre el volumen del sólido que se obtiene al rotar, al girar alrededor del eje X, la región acotada por las gráficas de y igual a raíz de x, y igual a 0 y x igual a 4. Entonces lo primero es construir la región, ¿sí? La región que vamos a poner a rotar, y luego si hacemos nuestro dibujo. Entonces vamos a hacer aquí nuestra región. Nos dice que vamos a poner a rotar con respecto al eje X. Bien, vamos a graficar entonces las cosas que nos dicen. Nos dijeron que está acotada por y igual a raíz de x. Entonces, la gráfica de raíz de x. Esto sería aquí 1, 2, 4 por acá. La gráfica de raíz de x sería de esta manera. ¿Sí? De esta forma queda la gráfica de raíz de x. Y vamos entonces a construir las demás. Y igual a 0. Y igual a 0 es esta línea de acá. Bueno, pues precisamente coincide con el eje X. Y x igual a 4, que es esta línea de acá. Entonces, ¿cuál es la región que está acotada por las 3? La región que está acotada por las 3 es esta de acá. Bueno.
esta es la región que vamos a poner a rotar, la vamos a poner a rotar con respecto al eje X, aquí de esta forma, ¿sí? ¿Y cómo nos quedaría? Entonces, pues vamos a construirla. Para hacer entonces eso, lo que voy a hacer primero es el reflejo aquí, con respecto a la recta, quedaría algo de esta forma. Vamos a construir aquí. Esa forma, esa figura que nos va a quedar, como yo les decía, tiene nombre, va a ser un paraboloide. Bien. Y nos queda de la siguiente manera. Voy a hacer aquí. Lo bueno es que como ponemos a girar, siempre las figuras que se forman, siempre nosotros vamos a tener que lo que se forma en el interior van a ser círculos. Y esto, digamos, más o menos así es la forma. ¿Listo? Más o menos así. Esto es un paraboloide. Bien, vamos a colocar por aquí unas líneas punteadas para darle. Sería de esta forma. Bien, ese es nuestro paraboloide. Y entonces vamos a hallar el volumen. Entonces el volumen. Para eso pues vamos a usar de una de la fórmula. La fórmula nos dice el volumen que usted va a encontrar va a ser igual a la integral. ¿Desde dónde hasta dónde? Entonces hay que mirar desde dónde hasta dónde nos podemos mover en X. Entonces por lo menos aquí vemos que nos movemos desde 0 en X hasta 4 en X. Entonces vamos desde 0 hasta 4. ¿Sí? Vamos desde 0 hasta 4. De pi por f de x al cuadrado por dx. Recordemos que f de x es la función hasta la cual yo estoy yendo, que la función a la cual yo estoy yendo es esta de aquí, o sea que f de x es raíz de x. Entonces tengo que el volumen va a ser igual a la integral desde 0 hasta 4 de pi multiplicado por raíz de x al cuadrado, que raíz de x al cuadrado es lo mismo que x por dx. ¿Sí? Aquí vamos a colocar f de x es igual a raíz de x. Y entonces esto me queda que es igual a ¿quién? A pi medios por x al cuadrado evaluado desde 0 hasta 4. Evaluado desde 0 hasta 4. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual. En 0 nos va a dar 0. Entonces esto va a ser 16 pi medios. Lo que es lo mismo que 8 pi en unidades cúbicas. ¿Listo? Porque estamos hablando pues de volúmenes. Y en eso consiste precisamente el método de discos. Vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos a hacer un ejemplo de uno que nosotros conocemos. Vamos a hallar el volumen de un cono. ¿Listo? Y les voy a dejar uno para que ustedes lo practiquen. Ejemplo. Demostrar que el volumen de un cono circular recto de altura h y radio de la base r es igual a 1/3 de pi por r cuadrado por h. Vamos a demostrar eso. Vamos a hacerlo pues usando precisamente lo que acabamos de decir. Vamos a usar método de discos, ¿vale?
Porque también se puede hacer por lo anterior. Podemos usar rebanadas para mirar cómo construir. Bien, pero vamos a hacerlo en este caso con discos. Entonces, ¿la idea cuál es? Resulta que un cono se puede generar al poner a rotar una recta. De la siguiente manera. Voy a construir aquí mi gráfica. De hecho, para los conos se define esa recta y se dice que es la recta generatriz. Voy a tomarlo por aquí. Digamos que este es nuestro cono. Este es nuestro cono. ¿Vale? Ese cono se obtiene precisamente al rotar con respecto al eje X la región limitada de esta manera. Al poner a rotar esta región. Al poner a delimitar esa región que subrayé en verde. Bien, esa región va desde 0 hasta aquí, hasta h, hasta un valor h. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué necesitamos conocer? Pues ya sabemos, nuestra fórmula dice que el volumen es igual a la integral. ¿Desde dónde hasta dónde se mueve nuestra región? Se mueve desde 0 hasta h de pi por f de x al cuadrado por dx. Pero entonces, de esto de acá, lo que no conocemos es f de x. ¿Quién es f de x en este caso? Voy a pintarla nuevamente. Esta es f de x, esta función. Esta es f de x. ¿Y cómo hacemos para encontrar f de x? Pues nosotros conocemos dos puntos por los cuales pasa. La función pasa por dos puntos que son estos. El 0, 0 y el punto de aquí. ¿Qué punto es? Pues ya que sabemos que el radio tiene, que precisamente la base tiene el radio r, entonces podemos decir que este punto es el punto de coordenadas h, r. ¿Sí? Porque es h en x y r en y. Y con estos dos puntos pues podemos hallar la ecuación de esta recta, porque eso es una recta. Bien, lo que les decía es este segmento de recta que va de este punto a este punto, es lo que se llama la generatriz, ¿sí?, de nuestro cono. Bien, vamos entonces a calcular la ecuación de esa recta. Entonces lo primero pues es la pendiente, que la pendiente sería r menos 0 sobre h menos 0, ¿cierto? Variación en y sobre variación en x. O sea que la pendiente en este caso es igual a ¿quién? A r sobre h. Esa es la pendiente. Bien, ¿y cuál sería la ecuación? Entonces, como pasa por el origen la recta, la ecuación de la función es simplemente la pendiente por x. Esa es la ecuación de la función. O sea que el volumen que estamos buscando es igual a la integral desde 0 hasta h de pi que multiplica a r sobre h por x al cuadrado por dx. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a pi r cuadrado sobre h cuadrado por la integral desde 0 hasta h de x al cuadrado por dx. Nos queda de esta manera, pues, sacando aquí lo que es constante, ¿cierto? Que este cuadrado se distribuye en cada uno de los factores. Entonces por eso me calqué r cuadrado sobre h cuadrado.
Y así lo que nos va a quedar es lo siguiente, que el volumen va a ser igual a pi r cuadrado sobre h cuadrado, que multiplica a 1/3 de x al cubo evaluado desde 0 hasta h. Y esto es lo mismo que escribir ¿qué? Esto es lo mismo que escribir 1/3 de pi r cuadrado sobre h cuadrado, que multiplica a h cubo menos 0, evaluando en h y en 0. Y de aquí entonces se puede cancelar el h cubo, el h cuadrado, y nos queda precisamente lo que queríamos. El volumen es igual a 1/3 de pi por r cuadrado por h, que era precisamente pues lo que nos pedía el ejercicio, verificar que era igual a 1/3 de pi por r cuadrado por h. Bien, resulta, bueno, ese es el primer método que tenemos para sólidos en revolución, que es el método de discos. Resulta que ahora va a surgir una nueva variación, que es no considerar la región de esta forma, acotada por la función y el eje x, porque aquí pues todas las que hemos considerado han sido de esta manera, la función y el eje x, acotadas entre ellas, sino considerar ahora que estemos rotando una función, que estemos rotando una región que esté acotada entre dos funciones. Entonces, si está acotada entre dos funciones, no me va a generar discos, sino lo que me va a generar son arandelas. Y en eso consiste precisamente el siguiente método, que es el método de arandelas, que va a ser precisamente el método que veremos en nuestra siguiente clase.